Ahora dale al botón rojo. Ya. ¿Ya? Ok. Gloria a Jesús. Aleluya. Pues vamos en este día a predicarte una palabra de bendición, una palabra de salud, una palabra de gozo. Gloria a Jesús. Y te voy a invitar que nuevamente vayas al libro de San Juan capítulo 20. Gloria a Jesús. Le dimos lectura del 1 hasta el 10. Yo quiero leer del 10 hasta... quiero leer del 10 hasta el 23. Gloria a Jesús. Capítulo 20 de San Juan. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Capítulo 20 del libro de San Juan, del Evangelio según San Juan. San Juan se caracteriza por ser el evangelio que escribe o se va directamente a la iglesia. Es escrito por el amado Juan, aquel discípulo que dice la Biblia que se recostaba del pecho del maestro. Él, cuando quería escuchar la palabra que salía por los labios de su maestro, él se acercaba cerca, pero si había mucho alboroto, él lo que hacía era que se pegaba al pecho para escuchar las palabras, como metafóricamente decimos, para escuchar las palabras antes de que salgan por su boca, ya las estaba escuchando de parte de Dios. Este discípulo se caracterizaba porque con él y su hermano Andrés le decían voz de trueno, porque eran personas que hablaban duro y actuaban también bastante rápido. Gloria a Jesús. Y cuando la Biblia se compila, este apóstol que es llevado en cierto momento por los romanos a la isla de Pascua, allá donde solamente había quizás 1 o 2 árboles y una palmera, él había sido echado en aceite hirviendo y no había muerto. Imagínate, un hombre que fue echado en aceite, no murió y fue puesto en una isla para que en aquella isla él muriera, porque se conocía la isla de Palmo como la isla de la sal, y lo peor que tú le puedes echar a una llaga, a una herida, es sal, porque si tú le echas sal se va a poner al rojo vivo. Y esta gente, pues estos romanos fueron y llevaron a Juan a esta isla, y ahí él recibió de parte de Dios la revelación que hoy tenemos como el libro de Apocalipsis. Antes de esto, él compila los sucesos habidos en la vida de Jesús, desde sus comienzos hasta su ascensión al cielo. Y aquí él nos relata una historia que sucedió 3 días después de su muerte. Gloria a Jesús. Como Jesús había dicho, al tercer día él había estado frente al templo, y la gente le estaba mostrando el templo de Jerusalén hecho por Herodes en aquel tiempo. Y cuando lo estaba mirando, le estaban diciendo: mira los pasillos, mira las estatuas, o mira los muros, o mira esto, mira aquello. Gloria a Jesús. Cuando de repente Jesús le dijo: yo voy a derribar este templo y lo voy a edificar en un día y lo voy a reconstruir en 3. Y aquella gente se enojó, porque Jesús estaba hablando acerca de un templo que costó más de 40 años construirlo. Entonces esta gente que estaba allí mirando lo que él decía, no entendían lo que Jesús había hablado. Pero Jesús no estaba hablando de aquel templo físico, sino que estaba hablando de él mismo, que es el templo de Dios. Cada uno de nosotros nos constituimos en el templo de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, dile: yo soy templo de Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo. Díselo. Daniel, yo soy templo del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano Sandro, yo soy templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Y como templo del Espíritu Santo, nosotros somos construidos en la palabra de Dios con un fundamento firme. Un fundamento de bendición, un fundamento de gracia, un fundamento de amor, un fundamento de resurrección. Y aquí Juan nos está hablando y nos dice, aleluya, habíamos leído, voy a comenzar leyendo desde el versículo 1 del capítulo 20, ya nuestra hermana Michelle lo había
leído, pero vamos a refrescarnos un poco. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Gloria a Jesús. Te voy a decir algunas cositas acerca de esto que está sucediendo aquí. Jesús fue crucificado, murió a eso de las 3 de la tarde, fue quitado antes de las 6 de la tarde de la cruz y fue llevado a un sepulcro nuevo, un sepulcro que José de Arimatea lo tenía para su vida, para sus descendencia, para él y su descendencia. Y cuando este hombre vio que Jesús había muerto, él era uno de los discípulos incógnitos de Dios. ¿Tú sabes que hay gente incógnita? Hay gente que son encubiertos en la casa de Dios. Que no se sabe si son cristianos, pero son cristianos. Y entonces José de Arimatea agarra el cuerpo de Jesús, toma el cuerpo de Jesús y lo saca de la cruz, lo baja y lo entierra en este sepulcro. A lo que los fariseos van donde el gobernador Pilatos. En ese tiempo Pilato estaba juntamente con Herodes. Herodes gobernaba, pero Pilato lo supervisaba. Y cuando fueron los fariseos delante de Pilato, ellos le dijeron: mira, tenemos miedo de que los discípulos de este hombre que levanta al pueblo contra nosotros, los discípulos vayan y rapten o se lleven el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que fuera un pelotón, una cuadrilla de romanos o de soldados romanos a cuidar el sepulcro donde habían puesto a Jesús. Y adicional a esto, ordenó que a la piedra que había sido puesta sobre la entrada de la cueva se le fuera puesto un sello romano. El sello romano era caracterizado porque nadie podía violar el sello. Era bajo pena de muerte poder violar el sello. Este sello era muy importante para los romanos y los judíos lo sabían. Por lo tanto, si alguien violaba aquel sello, era pena de muerte y lo podían buscar a la casa y matarlo. En aquel tiempo no se fusilaba, pero sí se asaetaba. Así que eran flechas que le llovían del cielo de todos lados. De todas maneras, cuando Jesús pasa el tercer día, llega la mañana del tercer día, dice que de momento hubo un gran temblor y los soldados cayeron como muertos, como inmóviles. Estaban en aquel lugar porque la piedra fue movida de su lugar y el cuerpo de Jesús que estaba dentro fue levantado y resucitado. Una cosa importante de saber es que aquellos hombres, aquel pelotón, aquel grupo de soldados se caracterizaba por una cosa: eran 100 hombres, no eran 2 como presentan por ahí en ciertas películas. Eran 100 hombres cuidando el sepulcro de Jesús. Así que era básicamente imposible que los discípulos pudieran ir y arrancar el cuerpo de Jesús del sepulcro. Eran 100 hombres y algunas personas, algunos teólogos dicen que estaban formados en grupos, sí, de 2 alrededor de la cueva. Hacían un perímetro bastante grande que era difícil de pasar por los discípulos, especialmente con soldados diestros como los romanos. Eran unas personas que estaban capacitadas para matar. Ellos no tenían pena. Ellos, si tenían que matar a su propio amigo, lo hacían por el reino o el imperio romano. Cuando esto sucede y estos hombres quedan como mudos, como muertos, tirados en el piso, con un éxtasis, con lo que le haya dado a estos hombres,
por la unción y el poder de lo que movió la piedra, estos hombres también estaban bajo pena de muerte. Todos estos 100 soldados que estaban alrededor estaban bajo pena de muerte, porque ellos no podían dejar de ninguna manera que aquel cuerpo saliera de aquel lugar. Ahora, vemos ahora otro relato. En el capítulo 20, esto que estoy hablando sucedieron en los capítulos anteriores, pero te estoy hablando ahora del capítulo 20, donde se dice que María Magdalena, y en otros evangelios dice, y otras Marías, a saber, habían como 3 Marías, como hoy en día, que a veces en una iglesia hay como 5 o 6 Marías, o 10 o 20, dependiendo de la cantidad. Hay muchas Marías porque ese nombre es muy popular. En el pueblo de Israel también era muy popular que María Magdalena, María la esposa de otro, María la esposa del otro, fueran en la mañana a buscar el cuerpo para ponerle especias, porque era costumbre en el pasado perfumar los cuerpos de los muertos para que no hirieran pasado el tiempo. Gloria a Jesús. Ya cuando pasan muchos años, pues ya se olvida la costumbre, pero en los primeros días se acostumbraba a ir al sepulcro, sacar la piedra nuevamente, ponerle especias aromáticas para que el cuerpo no apestara o no tuviera mal olor. Y la María Magdalena va allá a aquel lugar y pasa por la guarnición. Fíjate lo que sucede. Pasa por la guarnición de los 100 hombres. Llega hasta la cueva y encuentra el sello movido y la piedra sacada del lugar. ¡Wow! Es bien difícil pensar que a 3 mujeres que solamente no tenían la suficiente fuerza para mover una piedra tan grande que cubría un sepulcro, la fuera a mover ella sola. Pero cuando llegó, ella pensó en algún momento, habrá algo que quizás los mismos soldados, o estoy parafraseando, quizás los mismos soldados, a algo que sucederá, que nosotros podamos mover la piedra, podamos entrar al sepulcro, volver a cerrar la cueva y poder irnos. Pero esta mujer de fe fue hacia la cueva donde dejaron a Jesús. Y entonces entra el relato donde dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y ahí se empezó a asustar, porque si estaba quitada la piedra y tenía un sello, era que algo había sucedido. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos en dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio el lienzo puesto allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Gloria a Jesús. Fíjate lo que sucede aquí. Dice que cuando llegó Pedro, ya Juan estaba a la entrada del sepulcro. Cuando Juan mira, ve que no había sido, por ejemplo, cuando tú te llevas algo a prisa, tú tiendes a dejar todo regado, porque solamente lo estás recogiendo para llevártelo. Solo lo que está alrededor no importa. Lo que importa es lo que está, nuestro objetivo, que es llevarnos el cuerpo. Pero el mismo Juan declara de que cuando él miró dentro, miró que los lienzos estaban en un lado, pero el sudario que había sido puesto en su cara fue doblado y fue puesto aparte.
Esto quiere decir que la persona que estuvo allí recogiendo el cuerpo tuvo tiempo suficiente para hacer todas estas cosas. No fue un escape rápido, no tuvo miedo a los soldados, no tuvo miedo al sello romano, no le tuvo miedo a la piedra se movió a su orden, el sello fue quebrantado y los soldados fueron tirados por tierra, porque el poder de Dios lo hace todo. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Ahora miramos que Juan mira adentro y luego que Pedro entra, él entra y cree. Pero fíjate, Pedro, el problema que tenía Pedro es que Pedro estaba en el patio del Sanedrín, sentado calentándose en el fuego, cuando Jesús es llevado en aquel momento delante de la corte. Pedro anteriormente le había dicho al maestro en una cena, cuando Jesús le dijo, en este día uno de ustedes me entregará, aleluya, él le dijo, yo no te dejaré nunca. Y él le dijo, Pedro, antes que el gallo cante dos, tú vas a cantar, antes que el gallo cante, porque siempre se ha dicho que no, pero la Biblia dice que el gallo cantó y él se dio cuenta de lo que había dicho. Antes que el gallo cante, ya tú me habrás negado 3 veces. Y 3 veces, mientras Jesús no había llegado al Sanedrín, mientras venía de camino, 2 veces lo negó Pedro. Y la tercera vez, cuando lo negó, ahí traían a Jesús y él miró el rostro de Jesús y le dio pena el haber visto aquello y darse cuenta que en el momento en que miró a Jesús ya lo había negado 3 veces y el gallo cantó una vez. Gloria a Jesús. Fíjate cómo la palabra se está cumpliendo. Pedro entra a la cueva y cuando mira dentro de la cueva, Pedro se da cuenta que las palabras que Jesús había dicho anteriormente eran real. Que algo sobrenatural, algo sobre esta tierra, algo que no tenía temor al reino o al imperio romano, alguien que no tenía temor a romper el sello porque era por encima de ese sello, alguien que era por encima de los soldados, había ido y había recogido el cuerpo de Jesús, había levantado a Jesús. Ese es el Padre amoroso, el Espíritu Santo que está con nosotros, que cuando nosotros pensamos que las cosas son imposibles, que cuando nosotros pensamos que todo alrededor se nos está haciendo pedacitos, aleluya, Él viene y rompe el sello, quita la piedra, derriba los soldados y nos levanta, así como levantó a Jesús, nuestro Salvador. Dale un aplauso a Cristo. Pedro se siente derribado. Pedro se siente lo peor porque él se da cuenta que en realidad él había negado al Hijo de Dios. Resucitó aquel que estaba acostado, aquel que había muerto, y lo acostaron en aquel sepulcro. Ya no estaba allí. Aleluya. Él resucitó. Dile al hermano que está a tu lado, Jesús resucitó. Díselo. Pero ¿qué sucedió? Juan creyó. Pedro se entristeció. Juan creyó, Pedro se entristeció. Ahora, luego en el versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Todavía no se había dicho que habían 2 personas corriendo. Había una tercera persona que también se abalanzó detrás de ellos a correr. Porque María Magdalena amaba a Jesús. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena se presentó un día donde Jesús estaba sentado en casa de un tal Simón. Él estaba sentado comiendo y disfrutando de una cena que le había extendido este hombre, cuando de repente entra una mujer, Simón el fariseo, entra una mujer pecadora. Se presume que era prostituta. Es lo que la gente le ha puesto. Pero la Biblia en realidad dice que era pecadora. No porque la profesión o lo que estuviera ejerciendo o lo que estuviera pasando, sino porque en realidad nosotros somos pecadores si no nos arrepentimos delante de Dios. Y esta mujer que era pecadora y grandemente, dice en otro evangelio dice que era pecadora y grande. Gloria a Jesús. Esta mujer entró como un
una botella de perfume de nardo bien caro. Muy pocas personas podían pagar un denario por este perfume. Al cambio de hoy quizás serían como $1000 por un perfume. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar $1000 por un perfume? Ay, hay una sonrisa, yo no. Pero esta mujer había gastado todo lo que tenía por obtener este frasco o esta botella de alabastro. El alabastro o la botella de alabastro era una botella de barro que luego que había sido insertado el líquido dentro, se ponía sobre él como un cuello para ponerle una tapa y luego se sellaba con barro. Eso quiere decir que una vez que se rompiera no había manera de volverlo a sellar. La persona que lo compraba tenía que usarlo completo el mismo día que lo compraba. Fíjate, y esta mujer fue donde Jesús, se arrodilló a los pies de Jesús y luego de ungir su cabeza y ungir su cuerpo con aquel aceite, con aquel perfume de nardo, gloria a Jesús, pues los perfumes anteriormente no se hacían con alcohol, se hacían con aceite. Pues cuando esta mujer derramó todo aquel perfume, empezó a secar los pies del maestro, no solamente con su pelo, sino a regarlos con sus lágrimas. Y Jesús le dijo a esta mujer: mujer, tus pecados han sido perdonados. Jesús le habló directamente a esta mujer diciéndole: yo te perdono. Y aquella mujer salió de allí contenta, a pesar de que mucha gente se enojó. El mismo Judas le dijo a uno: pudimos haber vendido este perfume y habérselo dado a los pobres. En otro relato dice que aquella gente, si este fuera un profeta, sabría que esta mujer es pecadora grandemente y no se dejaría tocar por él. Pero Jesús le hizo una aclaración. Tengo dos hombres, uno que me debe $1000 y otro que me debe $10. Y vengo yo y le perdono la deuda al que me debe $1000 y al que me debe $10. Estoy parafraseando. Y dice que le preguntó a Simón: ¿quién es más agradecido? Simón le dijo: el que debía más es más agradecido que el que debía menos, porque mayor fue su deuda. Y Jesús le dijo: por cuanto esta mujer tenía más, le fue perdonado más, y ahora ella es más agradecida que tú. Desde que entré por tus puertas, no pusiste en mis pies agua para lavar mis pies, pero esta mujer desde que entró no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas y secarlo con su pelo. Gloria a Dios. Esta mujer sí tenía razón para decirle: Señor, estoy aquí, gracias por haberme perdonado. Adicional que en otra ocasión se presume de que esta mujer fue la que fue agarrada en el hecho del adulterio. Y cuando los fariseos y saduceos la llevaron delante de Jesús le dijeron: Jesús, según la ley dice que debemos apedrearla. Jesús no dijo nada. Jesús solamente bajó sus rodillas al piso y comenzó a escribir en el piso. Y mientras escribía, todos aquellos que querían apedrearla se fueron yendo uno a uno y soltando las piedras. Y Jesús le habló nuevamente a esta mujer y le dijo: mija, ¿dónde están los que te están acusando? Y ella le dijo: se han ido. ¿Ninguno está aquí de los que te acusan? No, tampoco yo te acuso. Ve, tus pecados han sido perdonados. ¿Cuántos de nosotros nuestros pecados han sido perdonados? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la redención de nuestros pecados? Redención es perdón, aquello que nosotros no podíamos zafarnos por nuestra propia cuenta. Jesús vino y nos perdonó. Jesús vino y nos salvó. Jesús vino y nos dio vida. Pues esta mujer fue al sepulcro porque ella había recibido vida. Y dice la palabra: da por gracia lo que por gracia haber recibido. Por eso yo no puedo expulsar a nadie. Por eso yo no puedo echar a nadie para afuera, porque Dios fue el que le dio la gracia. Dios es el que
bendijo a esa persona. ¿Por qué yo voy a ponerme en contra de la persona si Dios fue el que lo bendijo? Dice una canción del hermano Samuel Hernández que al palo o al árbol que tiene fruto le tiran piedra. Le tiran piedra, pero yo no soy uno de los que le va a tirar piedra. Esta mujer llegó a donde Jesús, pero María, el versículo 11 dijo, estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mirando y lloraba, y se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Una cosa que no vio Juan y otra cosa que no vio Pedro fue que en el sepulcro todavía los ángeles estaban reinando en aquel lugar. ¿Por qué? Te voy a decir algo importante. Los discípulos vinieron corriendo al sepulcro sin importarles que habían 100 hombres, que había una piedra, que había un sello, y que por todas ellas ellos podían morir. María siguió a Juan y a Pedro, también sin importarle lo que había sucedido o lo que iba a suceder. Ellos salieron corriendo con la esperanza de poder llegar al sepulcro, pero ellos no sabían si iban a llegar, porque ellos tenían todavía pensado de que habían soldados, había una piedra y había un sello. A lo cual cuando ellos pasaron no se dieron cuenta de que la mano de Dios los guardó, y todavía en aquel sepulcro estaba la mano de Dios. Todavía en este lugar está la mano de Dios. Todavía en este lugar Dios está reinando. Todavía los ángeles se están moviendo en este lugar. Todavía el Espíritu Santo se está moviendo. Aleluya. Por eso el enemigo no puede hacernos daño. Por eso el enemigo no puede ir contra nosotros. Él intenta, pero no puede. María Magdalena volvió a llegar por segunda vez a la cueva y miró adentro. Lo que se le escapó a la mirada de aquellos dos hombres, no se le escapó a la mirada de una mujer que había sido perdonada por Jesús, nuestro Maestro. Gloria a Jesús. Y le dijo, mujer, voy al 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Sabes que donde tú te encuentras está Jesús? Jesús resucitó. Jesús está a tu lado. Él está mirando tus lágrimas. Él está mirando tu dolor. Él está mirando tu alegría. Él está mirando tu gozo. Él está mirando todo lo que está sucediendo alrededor. Cuanta cosa sucede a tu alrededor, Jesús está ahí para defenderse. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es el ángel de Jehová. Y muchas veces nosotros interpretamos el ángel de Jehová como el mismo Cristo. En una ocasión David lo vio con la espada desenvainada. En otra ocasión Abraham peleó con el ángel de Jehová, con el mismo Dios, con el mismo Hijo de Dios. Allá Nabucodonosor lo vio metido en el fuego. Allá lo vieron caminando entre las brasas de fuego. Gloria a Jesús. El mismo Jesús estaba en aquel lugar. El mismo Dios estaba en aquel lugar. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces por nuestra falta de fe, por nuestra angustia, no podemos ver a Dios metido en nuestras casas. No podemos ver a Dios metido en nuestro trabajo. No podemos ver a Dios metido en nuestras escuelas. No podemos ver a Dios metido en nuestro automóvil, porque la desesperación nos lleva a un estado de inconsciencia y no nos permite ver la gloria de Dios. Por eso es que Dios te dice, no te preocupes, manada pequeña, yo estoy contigo. No te preocupes, iglesia pequeña, yo estoy contigo. Yo los defiendo, yo los levanto, yo los restauro, yo les suplo
suplo sus necesidades, porque soy yo el que estoy aquí. María miró, dice aquí, que cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo entonces: mujer, ¿por qué lloras? El mismo Jesús nos está hablando hoy. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, la persona que cortaba la grama allá en el cementerio, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y vuelvo y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de lo que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Yo estoy seguro que ya después de esto, cuando ella dijo Raboni, que quiere decir maestro, esta mujer, su preocupación cesó. Su angustia por saber que habían asesinado vilmente al Rey de Reyes y Señor de Señores había cesado. Ella se había levantado y había dado la noticia de que el cuerpo ya no estaba allí, pero volvió y se levantó la segunda vez para gritar: resucitó. Para decirle al pueblo: resucitó. Para decirle a la gente: resucitó. Para decirle a todo el que se encontraba en el camino: resucitó. Cuando caminaba por la vereda, resucitó, Jesús resucitó. Cuando caminaba por el camino, Jesús resucitó. Cuando iba por las calles de la ciudad, Jesús resucitó. Cuando llegó donde los discípulos, ella, estoy seguro que les gritaba y les decía: resucitó. ¿Cuántos pueden decir resucitó? ¿Cuántos lo pueden declarar con amor, con deseo del corazón, con alegría? Aleluya. Levanta tu cabeza, iglesia. Levanta tu cabeza, hombre. Levanta tu cabeza, mujer. Levanta tu cabeza, niño. Que Dios resucitó. Jesús resucitó. No se quedó en la tumba. No quedó postrado, sino que nuestro Maestro resucitó. Allá se encuentra todavía la tumba de muchos que dijeron que iban a resucitar y todavía sus cuerpos están allí. Pero Jesús resucitó. Mucha gente se está buscando la manera de buscar los huesos, el resto, darle un ADN y decir: esto es Jesús. No, porque no está el cuerpo de Jesús allí. Fue transformado, fue renovado, fue hecho algo esplendoroso. En el único momento en que se dice que Jesús mostró las heridas fue cuando se presentó delante de Tomás. Luego de esto, su cuerpo fue completamente restaurado y ya no había heridas, porque Él es triunfador. ¿Cuántos saben que Jesús es triunfador? Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Gracias, Señor. Jesús es triunfador. Dale ese aplauso más fuerte a Cristo. Jesús es nuestro triunfador. Aleluya. Dice Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos. Dice: porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que fue primero. Aleluya. Y probó la muerte. Aleluya. Para entonces, aleluya, darnos entrada por medio de su resurrección a la vida, aleluya, delante de Dios. Una vida de triunfo, una vida de bendición, aleluya. Si estás pasando por el momento difícil, si estás pasando por el momento cruel, si estás pasando por un momento malo, dale gracias a Dios y empieza a abrir tus ojos espirituales y a mirar que Dios está a tu lado. Y ha mandado miles de ángeles, no solamente uno, con uno basta, pero Él ha mandado miles de ángeles para que defiendan, aleluya, el lugar donde tú te encuentras. Si en tu trabajo, aleluya, Él es el que sostiene esa máquina para que no te caiga sobre la cabeza. Si en tu casa, Él es el que sostiene el techo de tu casa para que no te caiga sobre tu cabeza. Si estás en la escuela, es el que sostiene
tu cabeza, aleluya, en alto delante de los que te están en cada día diciendo, ea, ea, como dice la palabra, diciéndote dónde está tu Dios. Tú te mantienes en alto porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está de nuestro lado. Dice la palabra, el poderoso está de parte de nosotros. ¿De quién temeremos? Si Dios es contigo, aleluya, Dios resucitó, Jesús resucitó, aleluya, nosotros estaremos seguros. Haz como María. Sal de este día de aquí con alegría, con gozo, con paz, proclamando que Jesús resucitó, diciéndole al mundo, Jesús resucitó. Y cuando alguien te diga, sí, yo sé que resucitó, pregúntale, ¿en verdad sabes si resucitó? La persona abrirá su corazón para dejarte saber y poder entregarle la palabra que Dios ha puesto en tu corazón para ellos. Amén. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Le damos gracias al Señor, aleluya, en este día. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie, aleluya, y adoramos al Señor. Gloria a Jesús. Le damos gracias.